Sean todos bienvenidos a la segunda edición de Pregúntale a Abrax, donde se discuten sus intereses y dudas sobre AEW, lucha en general y lo que se les ocurra. Esta semana llegaron preguntas interesantes y algunas opiniones impopulares, así que empecemos. Y empezamos fuertes porque Jim Caballero pregunta, ¿es Roman Reigns el mejor heel de la historia? Pues en mi opinión, no puedes ser el mejor heel de la historia si ni siquiera eres el mejor actualmente. A mi criterio, el loco de MJF tiene ese lugar a día de hoy. Lo que es cierto es que ninguno de los dos están al nivel de los más grandes en su tiempo, como Triple H a inicios del milenio con su reinado del terror siendo mantenido a cualquier costo, ni al nivel del señor McMahon antes de que fuera un chiste de sí mismo cuando llevó a la W a su época dorada, ni al nivel de Hulk Hogan cuando junto a la NWO instauraron terror e injusticia sobre todo el roster apoyados por el mismísimo jefe de la WCW, Eric Bischoff. Todo eso fue demasiado bueno mientras duró. Ni el jefe tribal ni MJF han llegado a ese nivel, pero podrían hacerlo si se mantienen en la cima siendo relevantes y nos muestran ser verdaderas amenazas. Mi predicción es que MJF tiene más posibilidades de ser el más grande heel por su manera de contar historias y su grandiosa labor de elevar a los faces. Roman de todas formas sí entra en el grupo de los mejores, ha hecho un gran trabajo. Hernán Murillo preguntó si creo que AEW ganó la guerra de los miércoles por su calidad o por culpa de Vince. Razones por las que AEW ganó la guerra de los miércoles por la noche contra NXT sobran. Antes de que AEW apareciera, NXT era transmitido por la network, o sea por internet, y al no tener restricciones impuestas por televisoras ni cuestiones de presión como los ratings, no tenían que limitarse en lo absoluto, y se volvieron todo lo que el main roster no podía ser. Tenían historias interesantes, luchas impresionantes que tenían involucrado al mejor talento que el mundo podía ofrecer en bloques de 1 hora, y todo eso dejaba al fanático con ganas de mucho más. NXT era un producto magnífico y justo lo que el fanático más exigente deseaba, pero 2 semanas antes del debut de Dynamite en TNT pasó algo. NXT fue lanzado en televisión emitiéndose en USA Network y al principio las diferencias con el viejo Black and Gold no eran muy notables, pero con el tiempo lo fueron. AEW capturó la atención de muchos fanáticos y comenzó a ganarse a muchos seguidores de NXT, quienes empezaron a notar que la marca de desarrollo de la WWE cada día se iba pareciendo más y más al main roster. Y eso culpa de las exigencias de USA Network y a la frustración de los directivos por siempre perder en ratings contra Dynamite. Y es que de 75 veces que se transmitieron al mismo tiempo, Dynamite ganó en audiencia de la demografía principal 74 veces y NXT solo una. Dynamite jamás bajó el ritmo, mostró cómo debe verse una verdadera alternativa y siempre tuvo un buqueo que no le faltaba al respeto al público. AEW ganó la primera guerra y WWE, en vez de meter las manos, se metió el pie a sí mismo. El buen Tiago Ortiz esta vez dejó una opinión impopular y una pregunta. La opinión es que AEW tiene mejores luchadores de la división masculina, pero en la femenina WWE tiene mejores personajes y luchadoras. En esto estoy de acuerdo casi por completo. Creo que el problema de la división femenina de All Elite no es el talento, porque ese sobra. El problema es el buqueo, que yo pensé que sería revertido con Jamie Hayter como campeona, pero no. Se ha mostrado que lo repetitivo y sin sentido es la constante mayormente. No es que la división femenina en la empresa de entretenimiento deportivo sea perfecta, pero en cuanto a buqueo sí que es menos mala. Y su pregunta es muy interesante y dice, ¿cuál es una lucha que merezca 5 estrellas y no las tiene? Cuando me enteré de la existencia de Meltzer y su sistema de estrellas, lo primero que hice fue ir a internet para confirmar que la opinión de este respetado tipo era correcta y que mi lucha favorita de la infancia era perfecta. Undertaker contra el Chico Rompecorazones en WrestleMania 25 no tiene 5 estrellas y eso me partió el corazón de chico, y hasta la fecha creo que las merece.
Hablando de tiempos modernos, la lucha de la que siempre hablo, Moxley contra Omega en una Lights Out match. En el primer Full Gear, a mi parecer merece las 5 y no las tiene. También la lucha de collar de perro del año pasado entre MJF y Punk merecía más. La historia que se contó en promos y en el ring, la brutalidad mostrada, el buen uso de la estipulación, la tremenda entrada de Punk con su canción de Ring of Honor, vaya, queda para la historia. Fenomenal 11, esta vez me preguntó sobre el hate hacia Rampage. AEW está en una situación delicada porque no puede programar contenido a la misma hora que se transmiten eventos deportivos como lo son básquetbol, fútbol americano, hockey y cosas que el estadounidense promedio también consume bastante. Rampage no está ahí por gusto, es para no competir con ese contenido y a pesar de ser un gran show, pocas veces ha sobresalido en ratings por su incómodo posicionamiento. De todas formas, cuando es bueno, es bueno. No importa si lo miran 2 millones de personas o solo 10, yo lo veo porque casi siempre es un show con muy buenas luchas que extiende el tiempo en pantalla de mi empresa favorita. Así que si a alguien no le gusta, que no lo vea. Terra Héctor, por medio de Instagram. Vayan a seguirme allá, ya somos poco más de 70 seguidores. Dejó su opinión impopular, que es que WWE utilizaría a Omega como un luchador del montón, y estoy de acuerdo. Su arsenal de movimientos tendría que ser recortado, por lo que el V-Trigger, el Snapdragon Suplex y seguro otras tantas movidas características suyas tendrían que ser censuradas. Omega es un luchador que destaca por su excelente trabajo en el ring, y si diluyen ese aspecto lo dejan sin su mayor herramienta. No creo que lo harían un jobber, al menos no al principio, pero no se arriesgarían ni de cerca a volverlo la cara de la empresa, así que seguro tendría algunas rivalidades mediocres. Business CL pregunta si CM Punk debe volver y la respuesta es sí. Tiene asuntos pendientes con MJF y la rivalidad de la década no se va a terminar sola. Geraldo Ospina pregunta si estoy de acuerdo con que AEW se considere la mejor empresa en Estados Unidos y la respuesta es que sí. Yo personalmente creo que por hacer accesible a un público masivo lucha libre de calidad constantemente, AEW merece ese reconocimiento. HFBD2 con su gran nombre de usuario me pregunta si creo que Tony Khan debería delegar buqueo a otros creativos. Yo creo que por el momento no. Tony Khan tiene las manos en el fuego cada que buquea porque el fracaso de AEW sería su fracaso financiero. Estar tan comprometido le da esa obligación de buquear bien y a mi parecer lo ha logrado. Además sí tiene algunos buenos y confiables colaboradores al buquear como QT Marshall, que en el ring mejor ni hablamos de él, pero como consejero parece ser tremendo. Quizá un consejo de buqueo más amplio terminaría siendo productivo, en especial para la división femenina porque ahí sí que hace demasiada falta. Lobofan pregunta por qué creo que la división femenina no luce al nivel de la masculina, y esto yo lo explico porque no logra ser constante en los buqueos y porque no se ha encontrado una fórmula exitosa para crear mega estrellas como se ha pasado en su contraparte masculina. Además es un roster al que no ha llegado una luchadora ultra completa que ya esté consagrada y pueda levantar talento. Por ejemplo, Ruby no es la mejor en el ring y sus promos no me terminan de convencer. Toni Storm, a pesar de ser estupenda en el ring, no ha logrado destacarse en otros aspectos, y Saraya sigue fría en el ring y su historia se está enfriando también. Noé Álvarez deja como opinión impopular que el Miz no es bueno en el micro como muchos piensan, y yo estoy de acuerdo. Parcialmente. El mejor trabajo de Miz al micrófono fue cuando improvisó esa shoot promo hacia Bryan Danielson, en ese entonces Daniel Bryan, y su trabajo ahí fue digno de reconocer. La cosa es que pocas veces ha estado a ese nivel y la mayoría de las veces sus promos se notan bastante guionizadas y cuentan con un humor y una maldad demasiado infantil y caricaturizada. Al menos para mi gusto. No sé cómo algunos lo comparan con MJF, porque en cuanto a improvisación, si el Miz fuera mejor, le darían oportunidad de hacerlo regularmente y o lo hace muy mal o no le dan permiso. Marisa es muy guapa de todas formas, mi crush total de la infancia. Y2Fair, también desde Instagram,
pregunta si creo que los campeonatos en pareja han perdido prestigio por tantos cambios de manos, y yo creo que no es necesariamente por tanto cambio de manos. Creo que si han perdido prestigio es porque empezaron teniendo demasiado prestigio. La historia de Omega y Hangman fue la historia de su año. FTR, los Bucks y los Lucha Bros levantaron ese título en lo luchístico hasta el tope, y lo de hoy en día con los aclamados y los chicos pompas ha demostrado ser sumamente entretenido, pero esperemos repunte en cuanto a calidad luchística e historia. Hubiera sido muy interesante saber qué hubiera pasado con esos títulos si Jeff y Matt los ganaban. Eso sí que es un sueño. Y para cerrar el video, Gabriel Menéndez me pregunta cuál es mi tag team favorito de toda la historia. Esta será una opinión impopular de mi parte, pero los Outsiders, Scott Hall y Kevin Nash me parecen de lo mejor que ha habido en el ring siempre. Sus actitudes malignas pero despreocupadas, sus terribles intenciones siendo capitalizadas siempre fuera o dentro del kayfabe. Y hablando de kayfabe, fueron los primeros en romper el kayfabe frente al público en un ring cuando hicieron lo impensado y se abrazaron con sus rivales acérrimos Triple H y Shawn Michaels antes de irse a la WCW, así coronando un momento que cambió por completo el mundo de la lucha libre como se le conocía. Los tipos más cool que han subido a un cuadrilátero, y aunque no eran los más vistosos, sabían dejar a todo el mundo atónito con rudeza pura. Muchas gracias por ver la segunda edición de Pregúntale a Abrax. Si quieres dejar una pregunta u opinión impopular, hazlo aquí con el hashtag AbraxResponde. Espera la siguiente publicación de comunidad o pregunten por Instagram. Deja tu like, comenta, suscríbete y comparte el video con un amigo al que le pueda interesar. Eso es de mucha ayuda para el canal. Yo estaré de vuelta para el resumen de Dynamite y sin nada más que decir, pues que les vaya bien.